Los mitos son relatos cortos normalmente transmitidos oralmente. Estos relatos intentan explicar realidades acerca de la creación del mundo o analogías sobre aspectos de la realidad que no pueden verse con claridad. Estos relatos eran comúnmente traspasados entre pueblos cercanos a través de los ya conocidos filósofos, personas dedicadas a pensar y aportar visiones de la realidad que las personas nos habían planteado. Normalmente cobraban por explicar estos relatos ante un grupo reducido de intelectuales. Sin embargo, uno de los filósofos más importantes de la historia guardó una serie de escritos que con el tiempo se han ido reproduciendo y que ahora mismo podemos gozar de ellos. El mito más conocido de Platón no es más que el mito de la caverna. El mito de la caverna explica la historia de unos prisioneros que estaban encerrados precisamente en una caverna, de la que no se podía ver el mundo exterior más que por la luz del sol que descansaba en una de las paredes de esta. Los guardias de la caverna se dedicaban a proyectar sombras de los distintos acontecimientos a lo largo del tiempo, simulando una realidad para las personas de la caverna, a través de las sombras completamente falsa. Para los prisioneros, todas aquellas sombras que veían se habían convertido en su única realidad, porque no tenían manera de ver más allá de lo que tenían en sus narices. Sin embargo, se produce un debate. ¿Qué es la realidad? El mundo inteligible y el mundo sensible son las dos partes de una unidad, la que conocemos como mundo, realidad o como queráis llamarlo. El mundo sensible es aquel espectro del mundo fácilmente modificable y sujeto a cambios producidos por personas y captado a través de los sentidos. En resumen, sería el mundo que podemos ver. Sin embargo, hay otra realidad, que es la realidad que está en cada mente. Cada persona tiene una propia realidad en su cabeza, y puede parecer extraño, pero la realidad más absoluta es la del mundo, que es fácilmente modificable. Bien, cada persona tiene su propia realidad, y no es extraño ver mentalidades enocentristas, cuya realidad absoluta está basada en su propia realidad. Es decir, hay personas que creen que su realidad es la única, y esto se puede extrapolar a países, de la misma manera que la realidad de los colonizadores se impuso a la realidad de los colonizados. Hay varios casos en el League of Legends donde una región que a priori es más poderosa que otra impone su realidad ante la región más débil. Digamos que nosotros, representantes del LEC y LCS, somos nativos americanos. Tenemos un meta, una realidad y unos parámetros completamente adaptados a nuestra semejanza. Somos prisioneros que vemos las sombras proyectadas en la pared de la caverna. Somos una población enocéntrica que en el momento en el que somos colonizados nos damos cuenta de que las sombras de la pared no eran más que nuestra imagen diluida de la realidad. Esto es triste, pero realmente la realidad del mundo la imponen los más fuertes. Esto precisamente es lo mismo que pasa cuando llegamos a torneos internacionales y nos enfrentamos a unos rivales que tienen la potencia para imponernos su realidad y su verdad. Ya es una costumbre ver cómo el meta siempre empieza a crearse cuando la LPL o LCK comienzan alguna jornada. Esto se podrá apreciar viendo cómo las CRL adaptarán sus picks a las preferencias de las ligas asiáticas. El ir a remolque de otras ligas no hace más que dejar claro que estamos un paso por detrás. Dinámicas, picks, estrategias, tempos, objetivos, prioridades y demás cosas no son más que adaptaciones de personas que son mejores que nosotros. El planteamiento de cualquier temporada occidental es simplemente el jugar tu propia liga y ganarla a duras penas a ser posible. Esto genera gaps tan grandes como los que podemos ver en pantalla. Quiero que todos veamos como en la última temporada de LCK se hicieron picks muy diferentes, rol por rol, a los que podemos ver en Europa. Además, en Corea tenemos muchos más partidos con los que comparar resultados. Viendo los bans nos damos cuenta también que los tres campeones más baneados de Corea han sido Ashe, Caitlyn y Elise, mientras que en el meta europeo podemos notar que estos bans están en las posiciones 9, 2 y 15 respectivamente. Estamos muy por detrás, ya que nuestro meta no nos permite jugar cierto tipo de campeones o composiciones. Sin irnos más lejos, podemos ver el caso de Upset. Es increíble como solo tenemos un tirador en ambas regiones de NA y Europa que sepa jugar la Fairy correctamente. Algo tan sencillo como aceptar que no somos Corea y que debíamos dejar de jugar el Lucian Nami al principio de este split costó más de 4 jornadas en solucionarse. En el mismo meta podemos ver prioridades distintas, pero lo suficientemente parecidas como para apreciar la enorme brecha de conocimiento y mecánicas que hay entre ambas regiones. Sin irnos más lejos, el top laner del segundo equipo de T1 ha sido top 3 indiscutible de top laners en LEC, teniendo un perfil bastante protagonista, a pesar de tener al mejor tirador de la región en su mismo equipo. Y pondré un último ejemplo mucho más reciente. Quiero que penséis en todas las CRL que estéis viendo, que al final son un reflejo de las ligas occidentales con más nivel. Pensad en aquellos drafts que hacen, quitando a Bison por motivos obvios. Todos los equipos han tenido un meta establecido que en general han seguido prácticamente todos los equipos. Hay destellos de creatividad en Bisons, en el pick de Ashe de Jopa y en algún que otro campeón fuera de la norma que han jugado estos jugadores de RL. Pero ahora quiero enseñaros el primer draft de T1 contra Hanwha Life, piqueando dos líneas muy fuertes en la primera rotación. Esto no se suele ver nunca. Normalmente hay un par de personajes en la posición de AD Carry que destacan por encima del resto, y los equipos hacen un pacto no escrito que el mejor tirador se lo llevará el lado azul,
y el segundo mejor el lado rojo. A pesar de ser la posición más importante en cuanto a cargar el game, dejan los AD Carries para el primer pick, y después quieren que alguna de las solo líneas tenga counter, o por lo menos un matchup decente. Pero oye, que después tenemos que escuchar todos que lo de Ace es una burbuja, y que realmente no hay tanta diferencia entre regiones. ¿Y sabéis por qué estas declaraciones son tan nocivas para el mundo del LoL occidental? Simplemente, imaginad que volvemos a la caverna y las sombras de la pared. Estamos ahí por unos 3 meses, y los guardias de la caverna deciden sacarte y decirte que realmente eso era falso, que tienes un mes para prepararte para la realidad, y te muestran gráficos, vídeos y pruebas de que la realidad de la caverna no era la verdadera. Eso es Europa, una región que por 3 meses se comen la cabeza los unos a otros en el split. Al final de estos 3 meses uno de los equipos gana sin querer, y al final tiene más o menos un mes para prepararse para los mundiales, que es realmente lo complicado. El caso es que Europa ignora completamente estos avisos, y creen que su realidad puede llevarse por delante la de unas regiones mucho más potentes que ellos. La única vez que ha salido realmente bien esto fue durante 2018 y 2019. Europa tenía un estilo tan bien medido y una confianza tan absoluta que a los asiáticos no se esperaban ese cambio de aires tan bestia en los mundiales. Nadie esperaría que G2 ganase MSI, y nadie esperaría que un equipo europeo tuviese la fórmula para hacerlo mejor que Corea en los internacionales. Lamentablemente esa fórmula ya no existe. Los jugadores de aquel G2 no se volverán a repetir en un buen tiempo. Y lamentablemente China y Corea están haciendo un trabajo muy bueno en paralelo. Sinceramente, no he dicho nada que todo el mundo no sepa. Y es que nunca podremos siquiera llegar a su nivel si seguimos con este tipo de infraestructura. Estamos representados por un grupo de personas que la mayoría no tienen ningún tipo de talento. Y lo peor de todo es que los responsables de estos niños no son más que intentos de adultos responsables. Viendo los dramas que hay en cada temporada en Occidente, se puede ver como no solo los jugadores, sino que todas las personas que rodean los esports no son más que una panda de personas que no saben hacer su trabajo, y que ni siquiera se esfuerzan por hacerlo. Sin irnos más lejos, Ocelot ha sido el mejor CEO de esports de Occidente de la historia, con amplia diferencia. Es decir, esta persona ha sido reconocida por trabajadores y jugadores ser el mejor CEO que ha habido y habrá por bastantes años en Occidente. Exigente, sí, pero nunca faltó el respeto a trabajadores y jugadores. Ahora se ha visto la clase de persona que es. No sé si estaba reprimido o cualquier otra cosa, pero no podemos negar que una persona que tiene tantas cosas negativas aparentemente ha sido el mejor con mucha diferencia del segundo. Esto es realmente triste. No vengo a ser derrotista, vengo a proponer ideas. Y yo propongo un sistema que mucha gente ya ha diseñado y perfeccionado, y que parece que la propia LEC está implementando poco a poco, aunque realmente no está muy bien ejecutada la idea. Lo que se debería hacer es apoyar el talento local que tenemos. En cuanto a base de jugadores, somos muchos. Somos la región formada por más países que participan en cualquier torneo internacional. Y no puede ser que teniendo por lo menos 5 RLs de primer nivel, no tengamos ni un 10% de jugadores rookies por split. ¿En qué mundo cabe que teniendo 5 ligas muy potentes en RL no suban apenas jugadores que sean relevantes? Quiero recordar a todo el mundo que la gran base de los jugadores de LEC llevan por lo menos 3 años seguidos dando un mal rendimiento en liga, y que no han bajado todavía, mientras que en ligas asiáticas hay un flujo de jugadores constante, siendo Pace un jugador de 2005. Tiene 17 años y ya ha destacado lo suficiente como para jugar en un torneo internacional, y dar un buen papel. En RLs occidentales no hay apenas jugadores de esa edad, en parte por la cultura que hay en cada región de los videojuegos. Pace pudo tener un entrenador personal durante varios años, que le preparó para ser la bestia que es hoy en día. Y ojo, yo desde luego no creo que este sea el cambio. Contratar a un profesor particular es una ventaja que no está en manos de cualquier persona, y sobre todo de cualquier familia, mientras que en algunos deportes como el fútbol puedes encontrar academias o equipos por todos lados y por un precio bastante asequible. Los únicos equipos españoles que estuvieron cerca de hacer esto fueron UCAM Academy y Movistar Riders Academy. Fueron dos organizaciones que optaron por buscar gente entre la gran base de jugadores, algunos buenos representantes que pudiesen ser las nuevas estrellas europeas. Y vaya por Dios, ¿veis de qué organización salió un El Joya Diamante y recién terminado su bachillerato? De Movistar Riders Academy, efectivamente. Estamos hablando que el mejor jungla europeo de la historia, en cuanto a carrera por lo menos, ha salido de una academia, y los equipos pensaron, oye, ¿y qué tal si ignoramos completamente este hecho y seguimos sin incorporar nuevas promesas en nuestra organización? Bueno, quizás no fue del todo así, porque Riot obligó a todos los equipos de LEC a tener algún equipo academia, aunque repasando un poco el historial podemos ver cómo la de G2 Arctic se disolvió y Mad Lions también, por no hablar de algunas academias que simplemente quedaron en última posición y no apostaron por ellas en ningún momento. Es decir, la respuesta de los equipos de LEC a una propuesta de Riot por intentar apostar por el talento joven y poder tener una región más competente ha sido la de tener equipos que no les importaban, teniendo malos resultados durante toda la historia de estas academias y, que por si fuera poco, no apostaron en ningún momento por jugadores relevantes en absoluto. Recordemos que en G2 Arctic estuvieron un joven Supa y un aún más joven Oscar, talento español del más alto de los valores. Oscar tuvo la oportunidad de ascender cuando estuvo en Fnatic Team Queso, pero aún así demostró que su nivel estaba muy por encima del resto de top laners de la liga. Oscar overextendía en línea,
Le matan muchas veces, no sabe leer el mapa, no sabe cuándo hacer cada cosa, pero hay una cosa que no podemos negar, y ha demostrado ser mejor que el 80% de la competición. Quiero que imaginéis qué hubiese pasado si Geodos Arctic se hubiese tomado en serio a sí mismo, y hubiese apostado por una buena formación para estos jugadores. Estaríamos hablando perfectamente de que 2 personas ya tendrían un papel sólido en LEC, y que serían lo suficientemente jóvenes como para explotar su talento a lo largo de los años. Sin embargo, podemos quedarnos con que simplemente Oscar es un diamante en bruto, y que hay que pulir demasiado. Supa es un talento completamente desperdiciado, y encima solo me estoy fijando en la región de España, a saber la cantidad de personas a lo largo de todas las RLs europeas que no tienen la oportunidad de demostrar nada, pero que son incluso mejores que los talentos que he mencionado en el vídeo, mientras que en Corea estos jugadores estarían en la mira de varios clubes, y desde luego estarían en algún tipo de organización seria que les permitiese desarrollarse como jugadores para poder ascender a estos equipos. Siempre nos queda soñar y esperar a que estos equipos decidan dejar de ver las sombras proyectadas en la pared, y empiecen a ver el mundo exterior, que es lo realmente importante. Perdón por daros la chapa con estos temas tan densos y poco interesantes, pero creo que es un vídeo necesario para que todos tengamos el contexto de por qué Occidente está varios pasos por detrás de Oriente. Sin más, recordad que me podéis seguir en Twitter para ver un poco más de lo que comento en mi día a día, y sobre todo que os podéis suscribir al canal para ver mis vídeos. Agradezco mucho los comentarios y sin más, me despido. Adiós.